Muy buenos días, hermanos, a todos aquellos que se han seguido conectando, que se han seguido incorporando a la reunión. Damos gracias a todos y a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga. Por favor, compartan la transmisión a sus familiares, amigos, vecinos, para que todos podamos escuchar la palabra del Señor. Estoy seguro que esta palabra va a ser de bendición para tu vida, como lo ha sido para mí, no tanto porque lo pueda predicar yo, sino porque es la palabra del Señor. Así que acompáñame, por favor, al libro de Josué, capítulo número 11. Libro de Josué, capítulo número 11. Y vamos a leer lo que tiene que decirnos en esta mañana el Señor por medio de su bendita y santa palabra. Josué, capítulo 11, versículo número 1, dice así: Cuando oyó esto, Javín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en las montañas, y al ebeo al pie de Hermón, en tierra de Mizpa. Estos salieron, y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente, como la arena que está a la orilla del mar en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Muy bien. En esta mañana, en esta oportunidad, quiero compartir con ustedes, o quiero seguir compartiendo con ustedes, mejor dicho, este estudio que hemos empezado ya hace varias semanas atrás, incluso desde el año pasado, hablando acerca de el libro de Josué, cómo entrar a la tierra de la bendición, cómo entrar a la tierra de las promesas de Dios, donde la bendición de Dios se encuentra, cómo poder entrar en esa etapa de nuestras vidas. Sabemos que la entrada a la tierra prometida para el pueblo de Israel no fue sencillo. El primer paso para poder entrar en la tierra de Israel, en la tierra de la promesa, la tierra de Canaán, era la fe. Luego vimos la importancia de la consagración a Dios como un punto importante que teníamos que tener en cuenta para poder entrar en la tierra de la bendición. Vimos que entrar a la tierra de la bendición no estaba exento de retos y de desafíos que el pueblo de Israel tenía que enfrentar, como por ejemplo las naciones que ya se encontraban allí viviendo. Entonces vimos varias batallas del pueblo de Israel. Vimos varias batallas del pueblo de Israel. La batalla contra Jericó, la batalla contra Jai, donde Israel perdió por causa del pecado de Acán, la batalla contra las naciones del sur, contra los reinos del sur. Entonces, más allá de estas cosas, lo que vamos a ver hoy es cómo vencer los temores más grandes de nuestra vida con la ayuda del Señor. ¿Y por qué decimos esto? Porque en este capítulo número 11, Israel se va a enfrentar a sus mayores temores. Ejércitos muy grandes y muy poderosos, más grandes y más poderosos que todos aquellos ejércitos que ha enfrentado en el pasado. Incluso el pueblo de Israel va a enfrentar al temible pueblo de Anac, los hijos de Anac, los gigantes, aquellos que habían producido tanto temor en el pueblo de Israel. En este capítulo vamos a ver cómo Israel se enfrenta a estos grandes enemigos. Y esto pues nos habla, nos enseña y nos muestra acerca de los grandes desafíos que usted y yo tenemos que enfrentar en la vida. Los grandes temores que pueden acongojar nuestro corazón y las grandes situaciones en las cuales muchas veces tenemos que enfrentar. La palabra de Dios nos va a dar el día de hoy, en su consejo sabio, nos va a dar entendimiento de cómo la obediencia a Dios y la fe en Dios nos da la victoria sobre nuestros enemigos, sobre nuestros temores y sobre todo aquello que nos oprime. Repito, la obediencia y la fe en Dios nos da la victoria sobre estos enemigos poderosos
y sobre toda situación difícil y temor que tengamos que enfrentar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que en Cristo Jesús tenemos la victoria total y completa. Hoy quiero mostrarte tres puntos importantes. En primer lugar, vence a enemigos cada vez más fuertes. La Biblia nos enseña que el creyente va avanzando y mientras vas avanzando en la vida cristiana, vas enfrentándote a enemigos cada vez más poderosos. También nos enseña la Escritura que podemos vencer a estos enemigos cada vez más fuertes con el poder de Dios. Y en tercer lugar, que venceremos a nuestros enemigos y a nuestros mayores temores justamente con la ayuda del Señor. Vamos a entrar entonces en el primer punto, enemigos cada vez más poderosos. Y mira lo que dice la palabra del Señor. Cuando oyó esto, y repetimos lo que habíamos leído hace un momento, cuando oyó esto Jabín, rey de Azor, envió mensaje a Jobab, rey de Madón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf y a los reyes que estaban en la región del norte, en las montañas, y en el Arabá al sur de Cineret, en los llanos y en las regiones de Dor al occidente, y al cananeo que estaba al oriente y al occidente, al amorreo, al eteo, al fereceo, al jebuseo en montañas, y al ebeo al pie de Hermón en tierra de Mispa. Estos salieron, dice la Escritura, y con ellos todos sus ejércitos. Y mira lo que dice la Escritura, mucha gente, tanta como la arena que está a la orilla del mar en multitud. Imagínate cuán grande ejército había salido contra Israel. Y no solamente esto, dice con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acamparon unidos junto a las aguas de Merón para pelear contra Israel. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice en esta oportunidad o en este primer bloque. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que cuando los reinos cananeos que aún quedaban en la tierra de Canaán se enteraron, ¿verdad? Se enteraron que Israel había vencido a las naciones del sur, porque recuerda, eso es lo que vimos las semanas pasadas, sobre todo en el capítulo 10, vemos cómo Josué y su ejército se enfrentan a una coalición de reinos pertenecientes al sur y los vencen en el nombre del Señor. Ya había vencido también a la ciudad de Jai, había hecho un pacto de paz con los gabonitas, había vencido a la fortaleza de Jericó. Así que estos reinos del norte, cuando se enteran lo que Josué y Israel están haciendo, se unen todos para pelear contra Israel. Así que se formó toda una coalición de reinos y vemos que esta coalición era algo mucho más grande de lo que Israel había enfrentado nunca en su vida. Israel solamente había enfrentado, claro, una fortaleza como Jericó, que era grande, pero un solo reino. Se había enfrentado contra Jai, pero era un pueblo más pequeño. Se había enfrentado contra las naciones del sur, pero eran algo de 5 o 6 reinos nada más que se habían unido para pelear contra Israel. Pero aquí vemos una gran multitud, un gran ejército. Y para que podamos visualizarlo, para que podamos tratar de comprenderlo, la Biblia nos dice y compara esta multitud con la arena que se encuentra a la orilla del mar, algo incontable, algo tremendamente enorme, una cantidad de personas que si usted la viera no podría contarla debido a la multitud de soldados que se habían unido para pelear contra Israel. Y no solamente esto, no solamente personas se habían unido para pelear contra Israel, sino vemos que este ejército era un ejército bastante avanzado para ese tiempo porque contaba con muchísimos caballos. Y sabemos, y si usted no sabe, déjame que le cuente, que en la estrategia militar, la incorporación de la caballería, es decir, de soldados a caballo, hizo toda una diferencia en la mecánica de la guerra, porque definitivamente un soldado a caballo es mucho más mortal, es mucho más efectivo para destruir a los soldados que se encuentran a pie. Y este ejército de esta coalición de naciones del norte tenía muchísimos caballos. Había una caballería muy grande. Y no solamente esto, sino que para ese momento estas naciones cananeas
estaban muy avanzadas tecnológicamente, porque podemos ver que también contaban con carros de guerra. ¿Qué era un carro de guerra? Básicamente era un aparato que se unía a los caballos y los cuales podían subirse soldados con lanzas, con flechas, con jabalinas, y las ruedas de los carros tener espadas y lanzas y púas. Y cuando ese carro corría entre los ejércitos enemigos, pues imagínate el destrozo que causaban. Era una herramienta mortal. Si ya la caballería era algo muy difícil de derrotar, los carros de guerra eran tremendamente mortales en una batalla, en un ejército. Hermano, déjame decirte una cosa. Lo mencioné al inicio. La vida del creyente, la vida de aquel que cree en el Señor, es una vida en la cual enfrentamos batallas tras batallas, temores tras temores, luchas contra luchas. Te cuento, Israel nunca había enfrentado un desafío de esa magnitud. Israel se había enfrentado contra Jericó, pero realmente quien hizo la obra fue el Señor, porque produjo un terremoto y la ciudad de Jericó cayó. Israel se enfrentó contra Jai, pero era una ciudad pequeña. Y si perdió Israel fue por el pecado de Acán, no fue por su incapacidad militar. Y en Josué capítulo 10 vemos la batalla de Israel contra las naciones del sur, pero no vemos que estas naciones estén tan desarrolladas militarmente como las del norte. Vuelvo y repito, Israel nunca había enfrentado un desafío así. Ponte por favor en el lugar del pueblo de Israel. Ellos son pocos, a diferencia y a comparación del gran ejército cananeo. Ellos no tienen caballos de guerra como el ejército cananeo sí tiene. Ellos no tienen carros de guerra como el ejército cananeo sí tiene. Es fácil entender que ellos sintieran temor, que ellos sintieran miedo. Pero velo de una perspectiva general. Israel nunca, desde que salió de Egipto, nunca dejó de enfrentar desafíos. Tenían el desafío de que Faraón y su ejército los perseguían. Tenían el desafío de cruzar el Mar Rojo. Tenían el desafío de cruzar el desierto. Tenían el desafío de vivir luego de que Moisés muriera. Tenían el desafío de vivir con la disciplina de Dios cuando no pudieron entrar en la tierra prometida. Tenían el desafío de cruzar el río Jordán. Tenían el desafío de derrotar a Jericó. Tenían el desafío de derrotar a Jai después de la derrota por el pecado de Acán. Tenían el desafío de derrotar a los reinos del sur. Tenían el desafío ahora de vencer a los reinos del norte. Tal vez usted y yo nos podamos sentir identificados con Israel. ¿No es verdad, hermanos, que en nuestras vidas constantemente experimentamos batallas y luchas y desafíos? ¿No es verdad que cada momento los desafíos van creciendo y son más complicados que la anterior oportunidad? Este mundo, hermanos, nos presenta grandes desafíos. Este mundo en el que vivimos nos presenta bastantes retos. Retos económicos, desafíos para la familia, desafíos para nuestros hijos, desafíos para la iglesia, desafíos para cualquier área de nuestras vidas. Pero batalla tras batalla, combate tras combate, desafío tras desafío, Israel iba ganando experiencia. Israel iba ganando destreza en el combate. Israel iba aumentando su confianza. Israel iba aumentando su valor. Israel iba fortaleciendo su fe. Y déjame decirte una cosa. La experiencia, la destreza, la confianza, el valor y la fe no se desarrollan en casa durmiendo. Se desarrollan en el campo de batalla. Un soldado experimentado se vuelve un soldado experimentado en el campo de batalla. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo estar en una simulación
No es lo mismo hacer un ejercicio de combate, no es lo mismo hacer una práctica de combate que estar en el combate. No es lo mismo hablar de desafíos, pensar en desafíos, mirar los desafíos de otros, que vivir los desafíos de la vida. ¿Por qué te cuento esto? Porque, hermanos, Dios está permitiendo que Israel pudiera vivir desafío tras desafío, batalla tras batalla, combate tras combate, porque Dios tiene un propósito para Israel. En un sentido, Dios está entrenando a su pueblo. Dios está entrenando a su pueblo para fortalecer su experiencia, para hacerlo un pueblo diestro, para fortalecer su confianza, para darle valor, para desarrollar su fe. Dios tiene un propósito para el pueblo de Israel. Ahora yo te pregunto, ¿qué tipos de desafíos enfrentamos nosotros los creyentes? Déjame te enumero algunos. Batallamos contra nuestra propia carne, contra nuestro propio pecado. Amén. Batallamos contra Satanás y sus huestes de maldad, contra la influencia satánica que existe en este mundo, que busca alejarnos del Señor, que busca distraernos de las cosas que a Dios le agradan. Batallamos contra esas cosas. Amén. Batallamos contra un mundo caído que busca legislar, que busca promover, que busca excitar la inmoralidad y que la gente se olvide de Dios y promulgan leyes contrarias a la palabra de Dios y atosigan al pueblo con leyes y con normas que hacen que el pueblo se aleje de Dios y de su palabra. Batallamos contra esas cosas. Si estás sirviendo en el ministerio, entonces me vas a dar la razón. Batallamos en el ministerio, en el servicio del Señor. Batallamos para que los hermanos se mantengan animados, batallamos para que los hermanos congreguen, batallamos para que los hermanos no se alejen de Dios, batallamos para que los hermanos sean fieles a la palabra de Dios, batallamos en oración, en consejería, en predicación de la palabra, batallamos para que la iglesia se mantenga firme en medio de las dificultades, batallamos. Es un desafío. Si usted tal vez tiene familiares incrédulos y usted es un creyente, usted me entenderá. Batallamos a veces contra familiares incrédulos que nos critican, que no nos entienden, que se burlan de nosotros, de nuestra fe. Tal vez usted es una persona que es una dama que tiene un marido incrédulo y su marido se burla de usted, se burla de su fe, hace mella de su esperanza. Tal vez sus hijos son los incrédulos y se burlan de usted. Tal vez usted es un varón creyente y usted es su esposa, más bien es la incrédula y ella se burla de usted y le fastidia y le molesta. Batallamos contra familiares incrédulos. Batallamos contra pruebas y tribulaciones de la vida, enfermedades, crisis, esta pandemia, escasez económica. Hermanos, quiero que veas las pruebas desde una perspectiva distinta. Quiero que empieces a ver, y es mi deseo y oración, que empecemos a ver las pruebas y las batallas y a vernos a nosotros mismos, no como víctimas de las circunstancias, sino como soldados que están siendo entrenados. Dios no nos promete vivir una vida sin pruebas. Lo que nos promete es que no seremos probados más allá de lo que podamos resistir. Pablo tenía una perspectiva militar de la vida cristiana. Él llamaba a la fe, a la vida cristiana, no solamente le llamaba la carrera de la fe, pero también le llamaba la buena milicia. Y él se consideraba un soldado de la fe, un soldado de Cristo, alguien que vivía para agradar a aquel que lo tomó por soldado.
Y la vida del soldado es una vida de desafío tras desafío, de batalla tras batalla, de combate tras combate. Si usted está en el ejército, si usted está en la milicia, si usted está en actividad, usted no sabe si mañana habrá un conflicto, mañana habrá una batalla, mañana habrá un combate, usted no sabe. Usted tiene que estar preparado. ¿Y cómo un soldado se vuelve diestro en el combate? Con la experiencia. En el campo de batalla, en el campo de la prueba. Entonces, hermano, así como Israel, nosotros podemos pensar de la vida cristiana, que es una vida que se vive de desafío en desafío, de batalla tras batalla, de lucha tras lucha, pero no me malentiendas, no estoy diciendo que es una vida angustiosa, no estoy diciendo que es una vida triste, no estoy diciendo que es una vida molesta, pesada. Lo que estoy diciendo es que es una vida de constante entrenamiento en batalla. Porque el Señor, al permitir que usted y que yo vivamos desafíos y retos y circunstancias en nuestra vida, lo hace para que usted y yo aprendamos a orar, a interceder, a ayunar, a esforzarnos, y en medio de ese combate y en medio de ese desafío y en medio de esa tribulación, usted y yo ganemos experiencia, fortalezcamos nuestra confianza y nos hagamos más fuertes espiritualmente. Gracias al poder de Dios y a las armas que tenemos disponibles, la oración, la alabanza, la lectura de la palabra, el ayuno, la vigilia y muchas otras cosas más, podemos vivir de victoria en victoria en medio de cada desafío que se nos presenta en la vida. La vida cristiana se vive de desafío en desafío, hermano. Pero ¿cómo se siente usted cuando ha ganado una batalla? ¿Usted no le da gracias al Señor porque usted oró, clamó, buscó a Dios y encontró victoria? Cuando venga una siguiente prueba, un siguiente desafío, usted dirá: Dios me acompañó, Dios me ayudará en esta nueva batalla. Como dice el salmista, con mi Dios desbarataré ejércitos, con mi Dios yo saltaré muros. Él es el que esfuerza mis manos para la batalla. Yo estoy seguro, hermano, que si usted ya tiene un poco de tiempo en el Señor, usted podrá darme la razón en esto. Ya tenemos, algunos de nosotros, algunas batallas vividas, algunos combates, algunos desafíos espirituales. Y los hemos vencido en el poder del Señor. Los hemos ganado en el poder del Señor. ¿Qué significa? Que te puedo prometer que mañana probablemente haya más batallas. Y si es así, alégrate porque Dios te está entrenando, porque Dios te está fortaleciendo, porque Dios te está mostrando sus propósitos. Avanzamos al siguiente punto que quiero compartir con ustedes. Y el primero era, solo para recordar, la vida se vive de desafío en desafío, enfrentamos enemigos cada vez más fuertes. Y este segundo punto que vamos a ver desde el verso 6 al verso 15 nos muestra cómo podemos vencer a enemigos confiando en el poder de Dios. Y esto es precioso, vamos a leerlo juntos. Mas Jehová, dice, le dijo a Josué: no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Y Josué y toda la gente de guerra con él vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, y los entregó Jehová en manos de Israel, y los hirieron y los siguieron hasta Sidón la grande, y hasta Misrefothaim, y hasta el llano de Mizpa al oriente, hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Desjarretó sus caballos y sus carros quemó a fuego. Y volviendo Josué, tomó en el mismo tiempo a Azor y mató a espada a su rey, pues Azor había sido antes cabeza de todos estos reinos. Y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo sin quedar nada que respirase. Y a Azor pusieron fuego. Asimismo tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes
y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Azor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades, mas a todos los hombres hirieron a filo de espada hasta destruirlos, sin dejar alguno con vida. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué, y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová le había mandado a Josué, a Moisés, sin dejar palabra, sin cumplir, en otras palabras. Obviamente, ante este gran desafío, ante esta gran situación de estos grandes enemigos que se estaban enfrentando contra Israel, pues Josué tiene temor. El pueblo de Israel tiene temor. Recuerda, nunca se habían enfrentado a un desafío de esa magnitud, a un ejército tan grande, a un ejército tan preparado y a un ejército tan capaz. Así que Dios interviene y anima una vez más a su siervo con su palabra. Le dice: Josué, no tengas temor delante de ellos, no temas. Y esta es la cuarta vez desde el inicio del libro de Josué que vemos a Dios directamente animar a Josué diciéndole: no temas o no tengas temor, no temas, sé valiente, esfuérzate. ¿Cuál es la promesa que Dios le hace a Josué? Dios le dice a Josué: no tengas miedo, porque estos enemigos que se presentan delante de ti, tú los vas a destruir, los vas a acabar. Pero hay algo muy interesante aquí, quiero que lo notes. Mira lo que dice la palabra del Señor: no tengas temor de ellos, dice, porque mañana a esta hora yo entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Pero mira lo que dice inmediatamente después: desjarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Es interesante este mandato. ¿Por qué? Porque si tú atacas a un ejército enemigo que tiene armamento superior que el tuyo y tú por alguna razón lo logras vencer, lo lógico, lo esperable es que tú tomes sus caballos, tomes sus carros de guerra y los incorpores a tu ejército. Así tu ejército puede superarse y estar más capacitado para las siguientes batallas. Sin embargo, Dios le dice a Josué: no, desjarreta los caballos y quema los carros de guerra. ¿Qué significa la palabra desjarretar? Esa es una palabra que tal vez no conocemos, no es muy común en estos tiempos, pero era un acto muy común en los tiempos bíblicos, en los tiempos antiguos, que se utilizaba cuando querías inmovilizar, inutilizar caballos de guerra. Era un corte que se realizaba a la altura de los tendones de las patas traseras de los caballos, que hacían que el caballo quedara completamente inutilizado para correr y para poder ser utilizado para la batalla. Esos animales ya tenían que matarse porque ya no servían para la batalla. Eso es lo que significa la práctica y el acto de desjarretar un caballo. Entonces Dios le está diciendo a Josué: no uses los caballos, no los incorpores a tu ejército, no los utilices como caballos de guerra, deséchalos. Y los carros de guerra, tan útiles que son para el combate, porque son mortales, son mortíferos entre los soldados, quémalos, no los utilices. ¿Por qué Dios manda esto a Josué? Hermanos, recuerda una de las cosas que Josué tenía como una debilidad, y el pueblo de Israel también, y estoy seguro que usted y yo también. Tendemos a confiar más en lo que vemos que en Dios. Si yo tengo dinero en mi billetera, entonces yo me siento tranquilo y confiado. Si yo tengo un trabajo estable, un contrato firmado o algo que me muestre o que me dé alguna garantía, yo me siento más tranquilo y más confiado. Si Josué y el pueblo de Israel tuvieran muchísimos caballos y muchísimos carros de guerra almacenados,
la siguiente batalla que ellos enfrentaran, se sentirían confiados. No clamarían al Señor porque dirían, caramba, tenemos caballos, tenemos carros de guerra, podemos vencer. Lo que Dios no quiere, hermanos, es que su pueblo confíe en caballos, en carros, en recursos, valga, y deje de confiar en Él. Lo que Dios quiere, hermanos, es que usted y yo aprendamos a confiar no en los recursos, no en el brazo de la carne, como dice la Escritura, sino que confiemos en Dios. Dios no quiere que nuestra confianza esté puesta en el dinero. Nuestra confianza no debe estar puesta en las riquezas. Nuestra confianza no debe estar puesta en un trabajo, en un contrato, en un negocio. Nuestra confianza no debe estar puesta en una inversión que he hecho. Mi alegría, mi esperanza no debe estar puesta en la promesa de un hombre, en un contacto, en alguien que me puede ayudar. Mi esperanza debe estar puesta en Dios. Recuerda algo que siempre he mencionado en la palabra del Señor, en el libro de Josué. Josué y Israel, sin Dios, solamente son una chusma de gente. Pero Israel, de la mano de Dios, es un ejército invencible. Hermanos, dice la Escritura, Isaías 41:10, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nuestra esperanza, vuelvo a repetir, no debe estar en dinero, en bienes, en contratos, en negocios, en inversiones. Nuestra esperanza debe estar en Dios. Con este ánimo que recibe Josué y con este mandato claro de no apoyarse en los caballos y en los carros de guerra, sino seguir siendo el batallón que siempre han sido y así enfrentarse a los ejércitos, es que Josué y su pueblo, mira, recuerda que estos ejércitos se habían reunido para batallar contra Israel. Ellos tomaron la iniciativa de atacar y se reunieron en un lugar llamado Menrón para atacar a Israel. Pero ¿qué sucede ahora? ¿Qué es lo que vemos? Vemos que Josué, al recibir el ánimo de la palabra de Dios, al recibir la promesa de la victoria y al recibir el mandato de no confiar en la carne, sino confiar en Dios, Josué y su pueblo, animados por las Escrituras, dice, arremetieron. Y ellos fueron los que tomaron la iniciativa. Dijeron, ok, ¿ustedes vienen contra mí? No, papá, nosotros vamos contra ustedes. Así que Josué y su pueblo fueron hacia Menrón y empezó el combate. Seguramente los cananeos, cuando vieron acercarse a Josué y a su pueblo, dijeron que se habrán creído estos insolentes. Son una pequeña tribu, no tienen caballos, no tienen carros, no tienen armas especializadas como nosotros tenemos. Los vamos a deshacer, los vamos a desaparecer. Lo que no sabían es que Josué y su pueblo caminaban con Dios. Estaban caminando de la mano de Dios y así podrían tener victoria. El éxito de la victoria de Israel no se encontraba en cuántos soldados tenía, en cuántos caballos, en cuántos carros, en cuántas armas tenía, ni en su estrategia militar. El éxito de Israel siempre se basó en estar consagrados a Dios. Si usted camina con Dios, usted podrá encontrar victoria en cada área de su vida. Si usted camina con Dios, usted va a encontrar victoria en cada área de su vida. Tal vez no tenga tanta experiencia, tal vez no tenga tantos recursos, tal vez no tenga tantos contactos, tal vez no tenga tanto de dónde confiar. Tal vez usted toque puertas y no se abran. Y usted pensará, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién me puede defender?
déjeme decirle, si usted camina con Dios, si usted busca a Dios, si usted obedece a Dios, usted encontrará victoria en cada área de su vida. En efecto, Josué y su pueblo vencieron a este ejército, lo destruyeron. Y Josué fue obediente. Dice la escritura, disculpen por favor, dice la escritura que Josué fue obediente a Dios porque desjarretó los caballos y quemó los carros de guerra. Dios se lo dijo y Josué lo hizo. Josué era obediente a Dios. Dios le dice, haz esto, y Josué no dice, bueno, pero no me parece, porque yo creo que si guardamos los caballos sería mejor. O yo pienso que si guardamos, ya está bien, matamos los caballos, pero guardemos los carros de guerra. Yo creo que sería una buena incorporación al ejército de Israel. No, Josué no tiene una opinión fuera de lo que Dios le dice. Dios le dice una cosa y Josué lo hace. Porque a veces no experimentamos victoria en la vida, porque porque Dios nos dice una cosa y nosotros queremos hacer otra. Porque Dios nos dice las cosas se deben hacer de esta manera y yo digo, no, pero no me parece. Yo creo que debe hacerse de esta manera. Entonces, cuando hay una discrepancia entre lo que Dios dice y lo que yo hago, entonces allí viene la derrota. Si usted camina con Dios, usted encontrará victoria en cada área de su vida. Pero si Dios dice una cosa y usted tiene otra opinión y dice, no, yo lo voy a hacer de otra manera, entonces experimentará la derrota. Dios mandó, Josué obedeció. Desjarretó los caballos, quemó los carros de guerra, destruyeron la ciudad de Hazor, que era la cabeza de todos esos reinos, la principal de todos esos reinos, la destruyó, mató a su rey. De ahí fueron a todos los demás reinos del norte y los acabaron. No destruyeron las ciudades, pero sí mataron a los reyes y a los soldados que estaban allí. Las tomaron como parte del botín, las conquistaron. Y esta parte, el verso 15, nos dice que todo lo que Dios le dijo a Moisés, Moisés se lo enseñó a Josué. Y Josué hizo todo lo que Moisés le enseñó. Así que acá vemos algo poderoso, hermanos. Vemos dos cosas importantes. En primer lugar, Josué era obediente a Dios. ¿Quieres tener victoria? ¿Quieres experimentar la victoria en tu vida? Sé obediente a Dios. No solamente seas conocedor de la palabra de Dios. Dice la Escritura que no debemos ser solamente oidores, pero también debemos de ser hacedores, porque si no, nos estamos engañando a nosotros mismos. Usted puede saber mucha Biblia, pero si no la obedece, se está engañando a usted mismo. No va a tener victoria. La victoria la obtienen no los conocedores, sino los obedientes. Ser un conocedor de la Biblia sin obedecerla es lo mismo que una persona juegue un videojuego de simular manejar un auto, pero nunca ha manejado un auto. Esa persona puede decir, no, yo sé manejar un auto, sé que hay cambios, sé cómo mover el volante. Ah, sí, qué interesante, ¿qué carro ha manejado? No, ninguno, en la computadora nada más. No. Es lo mismo que un soldado que ha participado en prácticas de combate con balas de goma o balas de pintura, balas de salva, pero que nunca ha estado en combate real. No tiene experiencia, no sabe realmente lo que está hablando. Hermano, Josué era una persona no solamente conocedora de la palabra de Dios, sino también hacedora de la palabra de Dios.
Si usted quiere tener victoria, no solo debe conocer la escritura, debe obedecerla. Y segundo punto importante, Josué era alguien obediente a sus autoridades espirituales. ¿Quién fue el maestro? ¿Quién fue el mentor? ¿Quién fue el guía de Josué? Todos lo sabemos, fue Moisés. Y la escritura dice claramente, verso número 15, y por favor vamos a leerlo nuevamente. De la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Interesante. Qué interesante es tener un espíritu sumiso y obediente. Qué bueno es cuando Dios te dice algo, usted diga, amén, lo voy a hacer, Señor. Pero qué bueno también es cuando tu pastor y cuando tu líder, o si eres un joven que vives en casa de tus padres, cuando tu padre o tu madre te dicen algo y tú dices, amén, papá, amén, mamá, amén, mi hermano, amén, pastor, voy a obedecer. Un consejo. ¿Usted quiere bendición en su vida? Sea obediente. Sea obediente. Sea obediente a Dios y a su palabra. Sea obediente a sus padres. Sea obediente a sus líderes espirituales. A su pastor, a sus líderes. La obediencia trae bendición. Si usted tiene un espíritu rebelde y usted dice, no me parece, no creo, bueno, es tu opinión, yo no lo voy a hacer así, usted está garantizando el fracaso para su vida. Por su propio bien, desarrolle un corazón obediente. ¿Por qué tanto muchachito le va mal en la vida? Porque son malcriados, no obedecen a sus padres, los deshonran. Y la Biblia dice claramente, el que deshonra a su padre y a su madre será maldito. Claramente lo dice. Porque muchas veces el creyente no puede crecer en su vida espiritual, no puede desarrollar un mejor ministerio. Porque el pastor le dice, hermano, por favor, haga esto. No quiero hacerlo y no lo hace. No hay obediencia. ¿Por qué no hay bendición en mi vida? Porque la palabra de Dios me enseña algo y no lo hago. Hago otra cosa, hago lo que a mí me parece, hago lo que yo quiero hacer. Si usted quiere bendición en su vida, si usted quiere que las puertas se abran, si usted quiere que el Señor le bendiga, si usted quiere obtener la victoria, usted necesita hacer tres cosas. Sea obediente a Dios y a su palabra. Sea obediente a sus padres si los tiene vivos. Sea obediente a ellos, sujétese a sus padres. Y sea obediente a sus líderes espirituales, su pastor, sus líderes. Sea obediente, hermano. Obedezca. Sea una persona sumisa, sea una persona dispuesta. El mundo, el incrédulo, es rebelde por naturaleza. Su naturaleza es la rebeldía. No obedece la palabra de Dios. No se sujeta a la autoridad. Pero el creyente, hermano, no podemos ser así. Para vivir una vida victoriosa, no necesitamos más recursos, más seguridad o más contactos. Lo que necesitamos es confiar más en Dios y depender más de Él y de su palabra. Recuerda, la obediencia a Dios es la que trae bendición. La obediencia a Dios es la que trae bendición. Tercer y último punto. Estamos llegando a la parte final de este sermón. Y si usted recién se está conectando, le animo a que lo pueda ver más tarde completo. Estamos viendo cómo vencer nuestros temores con la ayuda del Señor. Y lo primero que hemos visto es que en la vida vamos a enfrentar cada vez enemigos más fuertes, temores más fuertes, y es parte de la vida porque Dios está entrenándonos. Lo segundo que hemos aprendido es que necesitamos confiar en Dios, que Dios va a buscar y quiere que usted confíe más en Él que en los recursos de este mundo.
y que si usted quiere tener victoria necesita tres cosas: obedecer a Dios, obedecer a sus padres, obedecer a sus líderes. Y este tercer punto, vencemos a nuestros mayores temores con la ayuda del Señor. Leamos por favor Josué capítulo 11, versículo 16 hasta el 23. Tomó pues Josué toda aquella tierra, las montañas, todo el Negev, toda la tierra del Gosén, los llanos, el Arabá, las montañas de Israel y sus valles, desde el monte Alac, que sube hacia Seir, hasta Baal-Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón. Tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y los mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los hijos de Israel, salvo los hebeos que moraban en Gabaón. Todo lo tomaron en guerra. Porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel, para destruirlos y para que no les fuese hecha misericordia, sino que fueran desarraigados, como Jehová lo había mandado a Moisés. También en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab y de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel. Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades. Ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel, solamente quedaron en Gaza, en Gat y en Asdod. Tomó pues Josué toda la tierra, conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó Josué a los israelitas por herencia, conforme a su distribución según sus tribus, y la tierra descansó de la guerra. Hermanos, lo primero que quiero que usted note aquí es que los versos 16 al 18 nos dicen que la victoria de Israel sobre los reinos del norte, y menciona varias ciudades ahí, fue aplastante. Quiere decir, Josué lo destruyó a todos, pero no los destruyó rápido. Dice la palabra claramente que por mucho tiempo Josué tuvo guerra con estos reyes. La victoria, fue aplastante, pero no fue rápida. Esto nos habla de una carrera no solamente de fuerza, pero de resistencia, un entrenamiento constante, continuo en batalla. Israel pasó de convertirse en una ciudad de esclavos en Egipto a una ciudad, a una población nómada en el desierto, a una población guerrera, experimentada en el combate, diestra en la batalla, que había aprendido a confiar en Dios, que había aprendido a vencer a sus enemigos, que había desarrollado valor y fortaleza y coraje para conquistar aquello que Dios le había dado. Y déjame decirte, mi hermano, mi hermana, que el creyente es llamado a ser un pacificador, pero eso no significa que el creyente es llamado a ser un cobarde. El creyente no debe ser cobarde. La Escritura nos dice claramente que Dios nos ha dado espíritu de amor, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio. El Señor espera de usted y de mí que nosotros podamos ser personas valientes, con coraje, con valor, para enfrentar este mundo de maldad y los desafíos que se presentan con optimismo y diciendo: Señor, en tu nombre asaltaré ejércitos, en tu nombre conquistaré. Pero ¿qué pasa cuando un creyente vive desanimado, vive desalentado, vive derrotista? Una persona que da pena realmente verlo, porque todo el tiempo se victimiza, todo el tiempo está quejándose, todo el tiempo está lamentándose. Esa persona no le da gloria a Dios. Ese creyente está más bien dándole gloria al diablo que a Dios, porque está viviendo una vida de derrota, una vida triste. Pero Dios nos quiere entrenar, hermanos, para ser un pueblo valiente y un pueblo con coraje, que ve los desafíos y no dice: no se puede, no voy a poder, es imposible. No, dice: lo haremos en el nombre de Jesús. Dice la Escritura también que, a excepción de los gabaonitas que hicieron la paz con Israel,
Recuerda que los gabaonitas eran parte de esas naciones cananeas, pero ellos tuvieron temor de Dios. Ellos no quisieron morir. Y fue un remanente, ¿no? Qué maravilloso que aún en medio de naciones paganas, siempre Dios guarda un remanente. Así como como Rahab en Jericó. Así también la nación de los gabaonitas fueron salvos por su temor a Dios. Pero todas las demás naciones, dice, nadie más quiso hacer paz con Israel, porque Dios endureció sus corazones. ¿Qué significa esto? Es lo mismo que pasó con Faraón. Faraón era un hombre malvado, Faraón era un hombre perverso, Faraón era un hombre que no creía en Dios. Y cuando tuvo que enfrentarse con Moisés y con el pueblo de Dios y con la demanda de Dios de liberar a su pueblo, Faraón dijo, no van a salir. Entonces, la Escritura dice que Faraón endureció su corazón, pero también la Escritura dice que Dios endureció el corazón de Faraón, lo cual quiere decir que Dios le dejó a su propia maldad. Dios no intervino, sino que Dios dijo, ok, tú quieres andar y vivir en incredulidad, en maldad, ok, sigue tu camino. Entonces Faraón se endureció muchísimo. Sucede lo mismo con estas naciones cananeas. Dios las deja en su maldad, en su incredulidad, que sigan haciendo lo que ellos quieran, y lo único que ellos quieren hacer es pecar, es alejarse de Dios, es enfrentarse al pueblo de Dios. Por esto, amigo, amiga, si tú me estás escuchando en esta mañana y usted aún no ha rendido su vida a Cristo, usted aún no se ha arrepentido de su maldad, déjame decirte y advertirte en el nombre del Señor, ten cuidado, porque tal vez tu maldad te lleve a un lugar donde ya no haya vuelta atrás. ¿Cómo está tu corazón? ¿Constantemente rechazas el evangelio? ¿Constantemente te burlas de la iglesia, de los cristianos, de Dios? Pero déjame decirte que el hecho de que tú estés escuchando en esta mañana, tal vez por casualidad, tal vez por quisiste entrar y escuchar, y tal vez estás escuchando en esta mañana, o lo vas a escuchar después. Dios quiere salvarte. Dios quiere darte una nueva vida. La Biblia promete que si aquel se arrepiente de sus pecados y confiesa el nombre de Jesús como Señor y Salvador, será salvo. Se le dará un nuevo corazón, una nueva mente. No sigas el ejemplo de las naciones cananeas, que se endurecieron en su corazón y por ello fueron juzgados y solamente recibieron la destrucción. Así como Israel encontró la victoria confiando y obedeciendo a Dios, así las naciones cananeas encontraron la destrucción, el juicio, por causa de su desobediencia a Dios, su falta de fe y su vida de pecado. ¿Qué camino quieres seguir? ¿El camino de la victoria del pueblo de Israel o el camino del fracaso y de la ruina y del juicio de estos pueblos cananeos que no creían en Dios? Yo te ruego, te animo en esta mañana, vuélvete a Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Deja tu vida de maldad y acércate a Cristo Jesús, porque Él puede sanarte, Él puede limpiarte, Él puede perdonarte, darte la vida eterna y el perdón de todos tus pecados. Volviendo a la historia de Israel, lo que vemos, hermanos, y ahora entendemos, ahora vamos a entender por qué Dios permitió que Israel fuera entrenado en combate mucho tiempo. Porque ahora Israel va a enfrentar un desafío como nunca antes en su vida Israel ha enfrentado. Un desafío tan grande que no se parece en nada a Jericó, ni a Jai, ni a las naciones del sur, ni a las naciones del norte. ¿Qué es este enemigo tan grande? ¿Qué es este desafío tan poderoso? Dice la palabra del Señor, hermanos. Dice la palabra del Señor que Josué vino y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab y de todos los montes de Judá. ¿Quiénes eran, hermanos, los anaseos? Los hijos de Anac o anaseos eran una raza de gigantes. Por eso te decía que era un desafío tan grande que nunca Israel lo había experimentado. Ellos habían peleado contra seres humanos, aún contra seres humanos con caballos y carros de guerra,
pero ahora estaban enfrentando a una raza de gigantes poderosísimos. Más de 40 años atrás, cuando Moisés mandó 2 espías a que entren a la tierra de Canaán, Israel todavía estaba en el desierto. Estos 2 espías entraron en Canaán y cuando volvieron, ¿qué dijeron? Mira, lo leemos, por favor. Números, vamos a ver el libro de Números, capítulo 13, versículo 27 al 33. Y les contaron diciendo: nosotros llegamos a la tierra de la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel. Y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo y el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Más de 40 años atrás, el pueblo de Israel no quiso entrar a la tierra prometida porque tuvieron temor. ¿De quiénes? De los hijos de Anac. Ellos vieron Jericó, vieron otras ciudades y dijeron: bueno, son ciudades fortificadas, difíciles de conquistar, pero cuando vieron a los hijos de Anac, a los gigantes, estos 10 espías dijeron: no, es imposible, no podremos entrar. Y tuvieron miedo. Y por más que Josué y Caleb les dijeron: no, pero sí podremos, porque Dios nos ha dicho que vamos a conseguir la victoria, la vamos a conseguir. Pero más pudo la voz de los 10 espías que dijeron: no, es una raza de gigantes, somos langostas a los ojos de ellos, es imposible, no les podremos vencer. Mira, más de 40 años después, la nueva generación entra a la tierra prometida. Dios los va a llevar a enfrentar a sus mayores temores, pero todavía no. Primero tienen que ir paso a paso, poco a poco, desafío tras desafío, victoria tras victoria, para ganar confianza, para ganar valor, para ganar experiencia, para ganar fe. Entonces Israel vence a Jericó, van ganando experiencia. Israel vence a Jai, primero es derrotado y aprenden: si camino en santidad tendré la victoria, si peco seré derrotado. Van contra las naciones del sur, vencen a las naciones del sur. Israel va ganando confianza. Ahora viene un ejército tremendo de las naciones del norte con caballos de guerra y carros. Israel los vence en el nombre del Señor. Israel aprende: si yo soy obediente a Dios, si yo soy obediente a su palabra, por más que vengan enemigos como una multitud, como la arena del mar, yo venceré, porque Dios camina conmigo, y si yo camino con Dios obtendré la victoria. Pero ahora viene el gran desafío, el gran temor, aquello que les había hecho temblar, los gigantes, hijos de Anac. Pero qué maravilloso, hermanos, que Josué, después de más de 40 años, obviamente Josué ya no es un jovencito, ya no es el jovencito que batallaba con Moisés. Josué ya es un hombre mayor. Josué ya es un hombre entrando a la ancianidad, a la vejez. Pero igual que Caleb, hermano, su corazón es valiente, su corazón es optimista, su corazón está poderosamente confiado en Dios. Así que Josué dice: los venceremos, porque el Dios que nos prometió la victoria 40 años atrás es el mismo Dios que nos guía hoy. Así que Josué dice: los destruyó a los anaseos, a los hijos de Anac, a los gigantes. Los destruyó, los venció. Y Dios, hermanos, fortaleció muchísimo más la confianza del pueblo de Israel. En su sabiduría, Dios reservó el mayor desafío de su pueblo para el final.
No escaparon de ese desafío, tenían que enfrentar ese desafío, pero Dios lo puso al final para que el pueblo pudiera ser entrenado y ganar experiencia. Hermanos, de la misma manera, en la vida diaria, usted y yo tenemos desafíos y hay cosas que tal vez tenemos mucho temor de enfrentar. Dios nos va a dar la victoria, pero tenemos que aprender a ganar experiencia en combate. Tenemos que aprender a obedecer al Señor. Tenemos que aprender a obedecer a nuestros líderes. Tenemos que aprender a caminar con Dios. No podemos esquivar las luchas. No podemos esquivar la batalla. No hay camino fácil aquí. Tenemos que enfrentar la batalla. Así que como igual usted va a enfrentar la batalla, yo le recomiendo, equípese para la victoria. ¿Qué le estoy diciendo? Usted no va a vivir una vida cómoda pensando que nunca va a enfrentar batallas. Es absurdo pensar así. Pablo dice a los creyentes del Nuevo Testamento que en Cristo nos ha sido concedido no solamente que creamos en Él, sino que padezcamos por Él. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. No puedes pensar que vas a vivir una vida cristiana cómoda, sin problemas, sin dificultades, sin desafíos. No, vas a experimentar desafíos, vas a experimentar crisis, vas a experimentar tus mayores temores. Mi recomendación en esta mañana, equípate para la victoria. Equípate para la victoria. Obedece a la palabra de Dios, confía en el Señor, sujétate a tus autoridades, clama a Dios y confía que Él te va a dar la victoria. Quiero dejarte algunas preguntas. ¿Con qué enemigos nos estamos enfrentando, hermanos, en este día? ¿El desánimo? ¿El desaliento? ¿El temor? Tal vez la pereza, la ociosidad, la apatía espiritual, la falta de oración, algún tipo de pecado en tu vida. ¿Con qué enemigo te estás enfrentando? ¿Cuál es tu batalla? ¿La escasez económica? ¿Problemas familiares con el esposo, con la esposa, con los hijos? ¿Qué enemigo estás enfrentando? ¿Estás utilizando los recursos que Dios te ha dado para vencer? ¿Estás utilizando la oración? ¿Estás orando? ¿Estás haciendo tu devocional? ¿Estás rindiendo cuentas a algún líder, a tu pastor? ¿Estás pidiendo oración a los hermanos? ¿Estás ayunando? ¿Estás haciendo vigilia? ¿Estás meditando en las Sagradas Escrituras? ¿Estás alabando al Señor? Porque esas son las armas. Esas son las armas y los recursos que Dios te ha dado para vencer. Tal vez estás huyendo de la batalla temeroso, acobardado. No quieres pelear. ¿Hay algún temor que no quieres enfrentar? Tal vez estás asustado, ¿no? Estás escondido ahí en una cueva y no quieres salir, no quieres congregar, no quieres salir a trabajar, no quieres salir para luchar por tus sueños. Te has quedado ahí dormido en una etapa de tu vida y has enterrado los sueños. Tal vez antes estabas soñando con casarte, con tener un negocio, con empezar un ministerio, con hacer grandes cosas para Dios y ahora no estás haciendo nada porque tienes miedo, tienes temor, porque has fracasado tal vez en alguna área y has pensado que ya eso es todo para tu vida, pero déjame decirte, un cristiano no debe vivir así. Dios no nos ha dado, hermanos, espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y si hay batallas que tenemos que enfrentar en la vida, las vamos a enfrentar. Pero qué mejor enfrentarlas en el poder de Dios y confiando en el Señor. Cada día vamos a enfrentar desafíos mayores. Pero velo de esta manera. Dios te está entrenando. Estos desafíos nos ayudan a crecer espiritualmente, a confiar más en Dios, a depender más de su palabra. Como decía un antiguo santo, benditos los desafíos que me acercan más a Dios. Benditos los desafíos que me acercan más a Dios. Termino. ¿Qué quiere el Señor que hagas tú? ¿Y qué quiere que haga el Señor yo
en esos tiempos con esta palabra que Él nos acaba de dar. En primer lugar, no vivas en temor, hermano, hermana. Dios está en control de todo. No vivas en temor. Obedece al Señor. Cree en su palabra. Cree en el Señor Jesucristo. Él nos ha dado la victoria. Obedece. Vive una vida de obediencia. Así como obedece a Dios, también obedece a tus padres. Si eres menor de edad, si los tienes vivos, hónralos, respétalos, ámalos. Y obedece también a tus autoridades espirituales. Sujétate a tu pastor. Tal vez tú me estás escuchando, tal vez tú te estás conectando constantemente a la iglesia, disfrutas de los devocionales, disfrutas de la predicación, te gozas en las alabanzas, excelente. Y no tienes una iglesia. Déjame decirte, tú tienes que congregar en una iglesia. Tú tienes que ser miembro de una congregación local. Así que yo te animo, si tú me estás escuchando en esta mañana y tú no tienes una iglesia local donde te estás congregando, te animo y te invito a que seas parte de esta iglesia, la Misión Bíblica Bautista Dulos. Mi nombre es el pastor Rubén Tello y te invito cordialmente a que seas parte de la iglesia. Comunícate conmigo, por favor, y dime, ¿sabes qué, pastor? Yo escucho los devocionales, leo los devocionales, escucho la predicación, me gozo en las alabanzas, pero no tengo una iglesia local. Yo quiero ser parte de esta iglesia local. Y listo. Conversaremos y quedaremos, porque un creyente, todo creyente debe ser parte de una iglesia local. Todo creyente debe ser parte de una iglesia local. No dependa de los recursos de la carne. Busca al Señor, confía en Él. Sé valiente y osado contra desafíos. Dios camina contigo, y si Dios camina contigo, encontrarás la victoria. Y esa victoria es cortesía de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos ha dado la victoria total y absoluta. Él nos ha dado la victoria. Así que, mi querido hermano, hermana, déjeme animarle en esta mañana a que usted pueda vivir una vida victoriosa, una vida de gozo, una vida de alegría, confiados en el poder del Señor. Enfrentamos desafíos grandes, pero tenemos un Dios aún más grande, aún más poderoso. Vamos a orar.